Existen dolores que desafían cualquier límite biológico conocido, desde venenos capaces de quemar los nervios por dentro hasta afecciones neurológicas tan destructivas que la propia medicina las ha bautizado bajo el nombre de enfermedades suicidas. En este video exploraremos las experiencias fisiológicas más extremas, agónicas e insoportables que un ser humano puede llegar a experimentar, descendiendo nivel a nivel hasta llegar a lo más profundo e insoportable del sufrimiento humano. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes icebergs. Recuerda que al final de mis vídeos te puedo dejar saludos, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos este oscuro descenso. Estamos en el nivel 1. Cortada con hoja de papel en la yema de los dedos. Aunque a nivel anatómico representa una lesión microscópica y sin riesgo vital, la laceración por papel en las yemas de los dedos constituye uno de los fenómenos más desproporcionados en la experiencia sensorial humana. La razón principal de la intensidad de esta molestia radica en la arquitectura de nuestro sistema nervioso periférico. Las manos, y en particular la superficie pulpar de los dedos, poseen una de las densidades más altas de nociceptores de todo el cuerpo humano. Estos receptores mecánicos del dolor están diseñados evolutivamente para darnos una altísima sensibilidad táctil y permitirnos manipular objetos con precisión. Sin embargo, esta misma ventaja neuroanatómica convierte a la zona en un campo altamente sensible ante cualquier daño ístico. A diferencia del corte producido por un bisturí o un cuchillo afilado, el borde de una hoja de papel no es liso, sino que al observarse bajo un microscopio revela un perfil irregular, dentado y flexible. Al deslizarse sobre la piel, el papel no realiza un corte limpio, sino que desgarra y cierra las capas epidérmicas superficiales. Además, debido a la delgadez del material, la herida suele ser lo suficientemente profunda como para estimular las terminaciones nerviosas expuestas, pero no lo bastante profunda como para desencadenar un sangrado abundante. La ausencia de un flujo constante de sangre impide la formación rápida de un coágulo protector de fibrina que selle la abertura, dejando las fibras nerviosas en contacto directo e ininterrumpido con el entorno. El dolor persistente que se experimenta tras el incidente responde a una combinación de estímulos químicos y físicos. Por un lado, las fibras nociceptivas tipo C y A delta quedan expuestas al aire, lo que provoca una irritación continua por evaporación y cambios de temperatura. Por otro lado, la masa del papel deposita residuos microscópicos de celulosa, blanqueadores y químicos industriales dentro de la microherida, desencadenando una respuesta inflamatoria local. Cada vez que la persona intenta flexionar el dedo o tocar una superficie, los bordes de la herida se separan ligeramente, reactivando de forma mecánica las señales de dolor que viajan directamente hacia el sistema nervioso central. Es precisamente en este tipo de molestias menores donde la medicina utiliza la escala visual analógica, mejor conocida como EVA. Este instrumento de evaluación consiste en una línea recta de 10 centímetros donde el valor 0 representa la ausencia total de malestar y el 10 equivale a la experiencia dolorosa más insoportable e imaginable por el paciente. Al catalogar una laceración por papel, la mayoría de los individuos la ubican en un rango bajo, generalmente entre el 1 y el 3 de la escala EVA. Sin embargo, este parámetro refleja cómo un evento clínicamente insignificante puede generar una respuesta de incomodidad aguda, debido a la especialización sensorial de nuestras extremidades. Quemadura solar de primer grado. La radiación ultravioleta procedente de la luz solar o de fuentes artificiales tiene la capacidad de desencadenar un proceso destructivo a nivel celular cuando la exposición supera la capacidad de protección natural de la dermis. Cuando los fotones UVB penetran las capas superiores de la epidermis, dañan de manera directa el material genético de los queratinocitos, provocando la activación de un mecanismo fisiológico de autodestrucción celular o apoptosis. Esta muerte celular masiva en la superficie de la piel no genera un malestar inmediato, sino que pone en marcha una cascada inflamatoria retardada cuyas manifestaciones clínicas alcanzan su punto máximo entre 12 y 24 horas después de la exposición. El malestar característico de este cuadro se debe a la vasodilatación masiva de los capilares sanguíneos dérmicos, una respuesta del organismo para transportar células inmunitarias y nutrientes a la zona afectada para iniciar la reparación. Esta acumulación de fluido y el incremento de la temperatura local estimulan continuamente los receptores nociceptivos superficiales.
Moléculas inflamatorias como las prostaglandinas, la histamina y las citocinas son liberadas en gran cantidad por las células dañadas, reduciendo de forma drástica el umbral de activación de las terminaciones nerviosas. Como consecuencia, estímulos habitualmente inofensivos, como la fricción ligera de la ropa, el contacto con el agua a temperatura ambiente o el roce de las sábanas, son percibidos por el cerebro como señales de dolor agudo, un fenómeno conocido clínicamente como alodinia mecánica. Durante la fase crítica del proceso, la piel pierde temporalmente su función de barrera protectora, manifestando un eritema generalizado, tirantez y un ardor constante que dificulta actividades cotidianas como el descanso o el movimiento articular. Si bien la afectación se limita a la capa epidérmica sin llegar a la formación de ampollas, lo que la clasifica dentro del primer nivel de gravedad en traumatología dérmica, el estrés celular generado impacta directamente en las fibras nerviosas no mielinizadas de tipo C, las cuales transmiten una sensación constante de quemazón hacia la médula espinal. Al evaluar esta condición dentro de los parámetros de medición clínica, los pacientes suelen ubicar la molestia en un rango moderado, situándose habitualmente entre el nivel 2 y el 4 de la escala visual analógica. La intensidad puede fluctuar según la extensión de la superficie corporal afectada y el fototipo de piel del individuo. Con el paso de los días, el organismo resuelve la lesión mediante el desprendimiento de las capas superficiales destruidas, eliminando el tejido muerto para dar paso a la regeneración de una nueva capa epidérmica, lo que marca la cese paulatina de la inflamación nociceptiva. Cefalea tensional. Catalogada como la forma más frecuente de malestar craneal a nivel mundial, la cefalea tensional se origina por la interacción compleja entre la rigidez miofascial y la sensibilización de las vías del dolor en el sistema nervioso. A diferencia de otros cuadros neurológicos agudos, la molestia no proviene de las estructuras internas del cerebro, el cual carece de receptores sensoriales directos, sino de la tensión sostenida en los grupos musculares que recubren el cráneo, el cuello y la región pericraneal. Músculos como el trapecio, el esplenio de la cabeza, el temporal y el occipito frontal experimentan contracciones involuntarias y prolongadas que restringen el flujo sanguíneo local, desencadenando un estado de isquemia muscular relativa. Esta falta temporal de oxigenación en los tejidos musculares genera la acumulación de metabolitos como el ácido láctico, la sustancia P, y diversas citocinas inflamatorias. La presencia constante de estos compuestos irrita las terminaciones nerviosas nociceptivas distribuidas en el tejido conjuntivo y la fascia pericraneal. Las señales de estrés son enviadas de forma ininterrumpida a través de las ramas del nervio trigémino y de los nervios occipitales mayores hacia el tronco del encéfalo, donde el procesamiento continuo de estos estímulos puede alterar el umbral fisiológico de respuesta y mantener la molestia durante horas o incluso días enteros. Los pacientes describen la sensación como una presión constante y constante, similar a tener una banda elástica apretada firmemente alrededor de la frente o a soportar un casco de peso excesivo sobre la bóveda craneal. El malestar suele ser bilateral y sordo, sin la naturaleza pulsátil típica de una migraña ni el agravamiento repentino por la actividad física rutinaria. No obstante, la rigidez puede extenderse hacia la base del cuello y los hombros, limitando la movilidad y generando una sensación constante de cansancio y pesadez que interfiere con el rendimiento cognitivo y laboral. En las escalas de evaluación médica habituales, como la escala visual analógica, la cefalea tensional se posiciona generalmente en una intensidad leve a moderada, ubicándose entre los niveles 2 y 5 según la cronicidad del episodio. Aunque la inmensa mayoría de los casos no representa una amenaza para la integridad física del individuo ni causa daños irreversibles en los tejidos, la frecuencia recurrente de los episodios puede deteriorar de manera sustancial el bienestar diario y la calidad de vida de quienes la padecen. Picadura de abeja común. El ataque defensivo de la Apis mellifera constituye uno de los ejemplos más claros de cómo un veneno químico interactúa de forma directa e inmediata con el sistema nervioso periférico. A diferencia de otros insectos que conservan su aparato punzante tras el ataque, la abeja melífera posee un aguijón provisto de pequeñas barbas en forma de anzuelo. Al clavar la estructura en la epidermis humana, el aguijón queda anclado en el tejido dérmico y se desprende del abdomen del insecto, dejando adherido un saco de veneno que continúa bombeando de manera autónoma durante varios segundos su contenido químico hacia el interior de la lesión. La mezcla bioquímica introducida desencadena un asalto multisistémico a nivel celular.
El componente principal del veneno es la melitina, un péptido tóxico que destruye las membranas de los glóbulos rojos y destruye las células de los tejidos circundantes, provocando la liberación masiva de histamina por parte de los mastocitos. De forma simultánea, la enzima fosfolipasa A2 degrada los fosfolípidos celulares y estimula la producción de ácido araquidónico, desencadenando una cascada inflamatoria inmediata. Para potenciar el impacto, el veneno contiene péptido de degranulación de mastocitos y apamina, una neurotoxina que bloquea los canales de potasio dependientes de calcio, alterando la conducción eléctrica normal de las fibras nerviosas y prolongando la señalización del malestar. La sensación inicial se percibe como una punzada aguda y ardiente que penetra la piel de forma instantánea, seguida en cuestión de minutos por una intensa reacción inflamatoria local. La zona circundante desarrolla un eritema notable, acompañado de edema y un aumento de la temperatura cutánea provocado por la vasodilatación masiva de los vasos sanguíneos. Durante las horas posteriores, la alodinia y el prurito sustituyen al dolor punzante inicial a medida que el sistema inmunitario trabaja para neutralizar las proteínas extrañas y reparar los tejidos dañados. En los protocolos de evaluación sensorial, la picadura de la abeja doméstica se ubica en el nivel 2 de la escala de Schmidt de intensidad de picaduras, descrita visualmente por el entomólogo como el impacto de una chispa encendida que cae directamente sobre la piel. Por su parte, en la escala visual analógica de uso médico, los pacientes suelen calificar esta molestia en un rango de 2 a 4, considerándose una experiencia dolorosa agudamente molesta pero generalmente localizada y tolerable, siempre que no se desencadene una respuesta anafiláctica sistémica. Esguince leve de tobillo. Representando una de las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes en la práctica deportiva y en la vida cotidiana, el esguince de tobillo de primer grado ocurre cuando la articulación sufre un movimiento de torsión o inversión repentino que supera el rango fisiológico normal de movimiento. Este desplazamiento brusco somete al complejo ligamentoso lateral, compuesto principalmente por el ligamento talofibular anterior y el ligamento calcaneofibular, a un estiramiento excesivo. A diferencia de los grados más severos, donde se produce la pérdida de continuidad del tejido, en esta variante leve solo se generan microfisuras y distensiones a nivel de las fibras de colágeno, manteniendo la estabilidad estructural de la articulación, pero comprometiendo su envoltura sensorial. El mecanismo de malestar en este traumatismo articular involucra tanto la estimulación mecánica de los receptores nociceptivos del ligamento como una rápida respuesta inflamatoria local. La distensión de las fibras nerviosas mielinizadas de tipo A delta genera una señal aguda e inmediata en el momento del impacto, alertando al cerebro sobre la alteración estructural. En cuestión de minutos, las células dañadas y los mastocitos liberan una sopa química compuesta por bradicinina, histamina y prostaglandinas dentro del espacio articular, provocando la extravasación de plasma desde los capilares sanguíneos y dando lugar a la formación de un edema o hinchazón localizada. La presencia de este fluido inflamatorio incrementa la presión intraarticular, lo que sensibiliza las terminaciones nerviosas circundantes y causa que cualquier intento de apoyar el pie, flexionar el tobillo o realizar una palpación leve desencadene una molestia punzante. Adicionalmente, los propioceptores articulares, encargados de informar al cerebro sobre la posición del pie en el espacio, resultan alterados temporalmente, lo que puede provocar una sensación de inestabilidad y desencadenar espasmos musculares reflejos en la musculatura peroneal para proteger la articulación, incrementando la rigidez y el malestar general. Dentro de los parámetros de medición en la atención médica y ortopédica, un esguince leve suele clasificarse entre los niveles 3 y 4 de la escala visual analógica durante la fase aguda del traumatismo. Si bien no impide por completo la deambulación, la molestia limita temporalmente la capacidad funcional de la extremidad y requiere un período de reposo, crioterapia y elevación para permitir que la respuesta inflamatoria ceda y las microestructuras de colágeno completen su proceso natural de reparación. Estamos en el nivel 2. Fractura limpia de hueso largo. La interrupción drástica de la continuidad estructural en un hueso largo, como el cúbito, el radio o la tibia, desencadena una respuesta dolorosa masiva debido a la naturaleza altamente inervada del tejido óseo y sus estructuras adyacentes.
A diferencia de la matriz mineralizada interna, el periostio, que es la membrana fibrosa que recubre la superficie exterior del hueso, cuenta con una de las concentraciones más densas de fibras nociceptivas A delta y C, de todo el sistema musculoesquelético. Cuando un impacto o una fuerza de flexión supera la resistencia elástica de la matriz ósea, la rotura limpia rompe mecánicamente esta capa perióstica, enviando una descarga de señales eléctricas de alta intensidad hacia la médula espinal de manera instantánea. Sumado al daño nervioso directo, la fractura de la cortical ósea destruye los vasos sanguíneos, que discurren por los canales de Avers y el canal medular, provocando un sangrado interno rápido que da origen a un hematoma fracturario masivo. Esta acumulación de sangre en un espacio anatómico cerrado incrementa drásticamente la presión tisular circundante, lo que comprime las terminaciones nerviosas vecinas y genera un estado de isquemia local. Al mismo tiempo, las células dañadas liberan cantidades masivas de mediadores químicos como la bradicinina, la histamina, el ACP y prostaglandinas, desencadenando una respuesta inflamatoria severa que sensibiliza los receptores del dolor y reduce su umbral de respuesta a niveles críticos. El sufrimiento se intensifica exponencialmente con cualquier intento de movimiento de la extremidad. Dado que los segmentos óseos fracturados han perdido su alineación rígida, la tracción involuntaria de los músculos circundantes provoca que los bordes filosos del hueso roto friccionen continuamente entre sí y contra los tejidos blandos contiguos. Para intentar inmovilizar la zona por vía fisiológica, el sistema nervioso central desencadena espasmos musculares reflejos y sostenidos en la musculatura adyacente. Sin embargo, esta contracción muscular involuntaria ejerce mayor presión sobre los extremos de la lesión, perpetuando el ciclo de malestar agudo e imposibilitando cualquier intento de apoyo o carga sobre la extremidad. En los protocolos de evaluación hospitalaria y de urgencias traumatológicas, una lesión estructural de esta magnitud en un hueso largo se posiciona generalmente en un rango elevado, ubicándose entre los niveles 6 y 8 de la escala visual analógica. La aplicación de maniobras de inmovilización, tracción y analgesia sistémica resulta imprescindible en las primeras fases del abordaje para neutralizar el dolor agudo, estabilizar el foco de la lesión y prevenir la entrada del paciente en un cuadro de choque neurogéneo o circulatorio. Cólico renal por litiasis. Considerado en la literatura médica como uno de los eventos dolorosos no traumáticos más intensos que puede experimentar el ser humano, el cólico nefrítico por litiasis se desencadena cuando un depósito mineral cristalizado se desprende de los cálices renales e ingresa al estrecho conducto del uréter. La anatomía del uréter no está diseñada para dilatar su luz ante la presencia de cuerpos sólidos de bordes irregulares. Al quedar el cálculo atrapado en alguno de sus tres estrechamientos fisiológicos, se genera una interrupción inmediata y total del flujo de orina hacia la vejiga, transformando el sistema excretor superior en una cavidad a alta presión. La fisiopatología de este sufrimiento combina una doble estimulación nociceptiva de origen mecánico y neurológico. La acumulación retrógrada de fluido provoca una distensión aguda de la cápsula renal y de la pelvis renal, tejidos que cuentan con una inervación masiva de receptores de estiramiento conectados a los nervios esplágnicos. Simultáneamente, las paredes musculares del uréter inician hiperperistaltismo, es decir, contracciones espasmódicas violentas y repetitivas en un intento desesperado por expulsar la masa mineral. Estos espasmos musculares interrumpen el flujo sanguíneo local, agregando un componente de isquemia uretral aguda que irrita de forma directa las fibras nerviosas viscerales tipo C. La señal del dolor viaja hacia los segmentos medulares T11AL2 del sistema nervioso, lo que explica la naturaleza referida y fluctuante del malestar. El paciente experimenta accesos de dolor lacerante y punzante que inician en la fosa lumbar y se irradian de manera descendente hacia el flanco, la cavidad abdominal e incluso los órganos genitales externos. Una característica clínica distintiva de este cuadro es la agitación psicomotriz. A diferencia de las afecciones peritoneales donde el individuo busca la inmovilidad, en el cólico renal el enfermo cambia de postura constantemente en la camilla o camina de forma compulsiva sin lograr encontrar ninguna posición que alivie mínimamente la presión interna. La intensidad destructiva de este evento se refleja con claridad en los registros de la atención médica de emergencias, donde las víctimas suelen ubicar el evento entre los niveles 7 y 9 de la escala visual analógica, compitiendo frecuentemente con los dolores de traumatismos mayores.
A menudo, la estimulación vagal masiva provocada por el estrés visceral desencadena un cortejo sintomático complementario compuesto por sudoración profusa, náuseas, vómitos e hipotensión, requiriendo la administración inmediata de analgésicos intravenosos y espasmolíticos para relajar la musculatura lisa del tracto urinario. Apendicitis aguda. Iniciando con una oclusión progresiva del lumen de esta pequeña estructura tubular unida al ciego, la apendicitis aguda representa una de las emergencias quirúrgicas abdominales más apremiantes de la medicina moderna. La causa primaria suele responder a la presencia de un fecalito, la hiperplasia de los folículos linfoides o cuerpos extraños que tapan la cavidad interna del apéndice. Al quedar sellado este espacio, los glóbulos mucosos y la acumulación de secreciones naturales continúan produciéndose de forma ininterrumpida, lo que eleva la presión intraluminal a niveles drásticos y transforma la pared apendicular en una estructura hiperdistendida y en riesgo inminente de colapso. El desarrollo fisiológico del malestar atraviesa dos fases neurológicas claramente diferenciadas debido a la arquitectura del sistema nervioso autónomo y somático. En las primeras horas, la distensión del órgano estimula los receptores de estiramiento de las fibras nerviosas viscerales tipo C, las cuales conducen las señales dolorosas hacia el nivel T10 de la médula espinal. Esto provoca un malestar sordo, sutil y difuso, mal localizado en la región periumbilical o en la boca del estómago. Con el paso de las horas, la presión interna supera la presión arterial de los capilares, comprometiendo el drenaje venoso y el flujo sanguíneo local. La isquemia resultante y la proliferación bacteriana causan la muerte celular de la mucosa y desencadenan la migración masiva de la inflamación hacia la serosa exterior. Cuando el proceso inflamatorio entra en contacto directo con el peritoneo parietal, la capa que recubre la pared abdominal interior e inervada por fibras somáticas tipo A delta, ocurre el clásico fenómeno de focalización del dolor. El malestar migra de forma definitiva hacia el cuadrante inferior derecho, situándose específicamente en el punto de McBurney. En esta etapa, el dolor deja de ser difuso para convertirse en una sensación punzante, constante e intolerable, agravada drásticamente por el más mínimo movimiento, la tos, las inspiraciones profundas o la deambulación, obligando al individuo a adoptar una postura antálgica con el tronco flexionado y la pierna derecha recogida. Registrada dentro de los índices de dolor agudo en salas de urgencias, la etapa avanzada previa a la perforación sitúa a los pacientes entre los niveles 6 y 8 de la escala visual analógica. La palpación médica sobre la zona desencadena un sufrimiento intenso, siendo el signo de Bloomberg o dolor por descompresión brusca la confirmación de la irritación peritoneal. Si la intervención quirúrgica no se realiza a tiempo, la pared del apéndice cede por necrosis, vertiendo su contenido purulento en la cavidad abdominal y escalando el proceso hacia un cuadro de peritonitis generalizada de gravedad extrema. Escala de Schmidt, nivel 2, avispón común. La invención del entomólogo estadounidense Justin O. Schmidt nació tras décadas de exposición directa y voluntaria a los ataques de decenas de especies de artrópodos, con el fin de cuantificar y categorizar el impacto químico de sus venenos sobre el cuerpo humano. Publicada formalmente en los años 80, la escala de Schmidt de intensidad de picaduras establece un rango numérico que va del nivel 1 al 4, utilizando descripciones cualitativas y poéticas para describir la naturaleza y duración del malestar. Dentro de esta tabla, el nivel 2 representa el punto de referencia o estándar medio respecto al cual se evalúan las reacciones más extremas de la naturaleza, siendo la picadura de la chaqueta amarilla, la avispa de papel y el avispón común, Vespula vulgaris, los ejemplos más representativos de este peldaño. Cuando un avispón común incrusta su aguijón liso en el tejido epidérmico, desencadena una respuesta biológica veloz al inyectar una mezcla compleja de aminas biógenas, cininas y enzimas destructivas. A diferencia de las abejas, este insecto no pierde su aparato punzante, lo que le permite infligir múltiples inyecciones consecutivas. El veneno contiene componentes como la acetilcolina en altísima concentración y el péptido degranulador de mastocitos, los cuales actúan de manera sinérgica para despolarizar directamente las membranas de las fibras nerviosas nociceptivas. Esto provoca la liberación instantánea de histamina y bradicinina en el microentorno dérmico, desencadenando un eritema notable, inflamación localizada y una elevación en la temperatura de la zona afectada.
El propio Schmidt describió la sensación del nivel 2 en su escala como un malestar caliente, repentino y ligeramente picante, similar al impacto de una cerilla encendida que se apaga sobre la piel o al roce violento de una gorda alfombra de lana contra una superficie sensible. Aunque la respuesta inicial genera un dolor punzante e intenso que suele prolongarse entre 5 y 10 minutos, la reacción posterior deriva en una molestia sorda sostenida por varias horas, acompañada de una persistente sensación de ardor y prurito a medida que el sistema inmunitario metaboliza las toxinas inoculadas. En el ámbito de la evaluación clínica general, un ataque por avispón común situado en el nivel 2 de la escala de Schmidt suele registrar valores equivalentes a un rango de 3 a 5 en la escala visual analógica. Si bien no constituye una emergencia médica por sí sola para un individuo no alérgico, la experiencia representa el límite superior de las agresiones por artrópodos cotidianos antes de adentrarse en los niveles superiores de la escala, donde los venenos de especímenes exóticos generan respuestas neurotóxicas e incapacitantes de nivel superior. Odontalgia por pulpitis irreversible. Pocos fenómenos fisiológicos resultan tan agobiantes como el compromiso inflamatorio del tejido pulpar interno de una pieza dental, un cuadro conocido clínicamente como pulpitis irreversible. Esta estructura sensible, compuesta por tejido conectivo, vasos sanguíneos y abundantes fibras nerviosas, se encuentra completamente encerrada por paredes inelásticas de dentina y esmalte. Cuando una caries profunda, un traumatismo o un procedimiento restaurador permite que las bacterias penetren en la cámara pulpar, el sistema inmunitario desencadena una respuesta inflamatoria para combatir la infección, lo que provoca vasodilatación y la acumulación masiva de exudado en el espacio interior. Dado que la estructura mineralizada que rodea el diente no puede expandirse, el aumento de fluido eleva la presión intrapulpar de forma drástica en cuestión de horas. Esta compresión hidráulica ahoga el retorno venoso y colapsa los microvasos sanguíneos, generando una isquemia progresiva y la necrosis del tejido. Las fibras nerviosas nociceptivas tipo A delta y tipo C, situadas en la pulpa, son sometidas a un aprisionamiento mecánico violento y a la irritación por mediadores inflamatorios como las prostaglandinas y la bradicinina. Las señales eléctricas viajan a través de las ramas del nervio trigémino hacia el encéfalo, desencadenando una percepción de malestar sumamente agudo, pulsátil y sordo que coincide con el ritmo de los latidos cardíacos. La naturaleza de este padecimiento presenta características particulares que intensifican el sufrimiento de la persona. En las etapas avanzadas, el malestar se vuelve continuo e insoportable, perdiendo su respuesta a los analgésicos convencionales y desencadenando una hipersensibilidad extrema ante los cambios de temperatura, especialmente ante estímulos calientes que dilatan aún más los gases e hidróstatos del interior de la corona. Adicionalmente, el dolor tiende a intensificarse cuando el individuo se recuesta para intentar descansar, ya que la posición horizontal incrementa la presión sanguínea en la región cefálica, exacerbando la compresión nerviosa y provocando insomnio prolongado. Dentro de los parámetros de medición en los servicios de urgencias odontológicas, esta afección suele posicionarse firme entre los niveles 6 y 8 de la escala visual analógica. La falta de drenaje natural en la cavidad dentaria hace que el proceso no revierta por sí solo, requiriendo la intervención profesional mediante la extirpación quirúrgica de la pulpa afectada, un procedimiento de endodoncia, o la extracción total de la pieza para interrumpir la compresión y liberar la presión acumulada dentro del hueso maxilar. Estamos en el nivel 3. Cefalea en racimos. Conocida en la literatura médica como uno de los cuadros neurológicos más devastadores para el ser humano, la cefalea en racimos recibe la denominación popular de dolor de cabeza suicida debido a la desesperación extrema que genera en quienes la padecen. El origen de este trastorno reside en una disfunción del hipotálamo posterior, la estructura encargada de regular los ritmos circadianos del organismo. Esta alteración desencadena una activación desmedida e ininterrumpida del sistema trigeminovascular, desencadenando descargas de malestar agudo que siguen un patrón temporal sumamente estricto, presentándose en períodos o racimos que pueden durar semanas o meses, frecuentemente a las mismas horas de la noche. Durante un ataque, el nervio trigémino, responsable de enviar las sensaciones del rostro hacia el encéfalo, sufre un estímulo nociceptivo violento que se concentra detrás y alrededor de una sola órbita ocular.
La vasodilatación masiva de la arteria carótida interna dentro del seno cavernoso genera una compresión directa sobre los filetes nerviosos adyacentes. Este proceso viene acompañado de una tormenta de neuropéptidos inflamatorios, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que inundan los tejidos circundantes al ojo. La estimulación simultánea del sistema nervioso parasimpático provoca un cortejo autonómico caracterizado por el enrojecimiento conjuntival, el lagrimeo incesante, la caída del párpado y una congestión nasal marcada en el lado afectado. A diferencia de lo que ocurre en una migraña convencional donde la persona busca el reposo en una habitación oscura y en absoluto silencio, el individuo que atraviesa por una crisis de cefalea en racimos exhibe un estado de agitación motora incontrolable. La intensidad del sufrimiento es tan invasiva que resulta imposible mantenerse inmóvil. Los pacientes se ven impulsados a caminar de forma compulsiva, balancear el cuerpo, gritar o incluso golpear su cabeza contra las paredes en un intento desesperado por distraer la atención del cerebro respecto al foco del malestar. Las sensaciones son descritas clínicamente como la introducción de un hierro al rojo vivo o la penetración de un taladro ardiente en el interior de la cuenca ocular. En los protocolos de evaluación sensorial e índices neurológicos, las crisis agudas de cefalea en racimos sobrepasan con frecuencia los límites habituales, alcanzando de manera sistemática los niveles 9 y 10 de la escala visual analógica. Las terapias convencionales con analgésicos orales resultan ineficaces debido a la lentitud de su absorción frente a la rapidez con la que el evento alcanza su pico máximo, requiriendo el uso de inhalación de oxígeno medicinal a altos flujos o inyecciones subcutáneas de fármacos triptanes para lograr abortar la descarga eléctrica del nervio antes de que el episodio agote por completo los recursos fisiológicos y psicológicos de la persona. Gota aguda en articulación. Catalogada como una de las formas de artritis inflamatoria más intensas de la medicina, la crisis aguda de gota ocurre cuando los niveles de ácido úrico en el torrente sanguíneo superan su límite de solubilidad, desencadenando la acumulación de urato monosódico en el interior del espacio articular. Aunque esta afección puede comprometer tobillos, rodillas o muñecas, la localización emblemática ocurre en la primera articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie, un cuadro denominado podagra. Durante el reposo nocturno, la ligera disminución de la temperatura corporal y la reabsorción de agua en la cavidad articular facilitan que el compuesto químico precipite en forma de cristales microscópicos con morfología de agujas afiladas. El impacto de estas estructuras minerales en el microentorno articular desata una violenta respuesta del sistema inmunitario innato. Los fagocitos e inmunocitos locales absorben los cristales de urato, lo que activa el complejo multiproteico conocido como inflamasoma NLRP3. Esta activación interna provoca la liberación masiva de citocinas proinflamatorias, predominantemente interleucina, 1 beta, desencadenando un reclutamiento masivo de glóbulos blancos hacia la zona en cuestión de horas. La vasodilatación masiva y el derrame de fluido tisular convierten el área afectada en una estructura excesivamente tumefacta, enrojecida, caliente y bajo un estado de hiperpresión tisular severo. La hipersensibilidad generada en los receptores nociceptivos periféricos alcanza magnitudes tan extremas que se presenta un fenómeno severo de alodinia mecánica. Las fibras nerviosas tipo C y A delta quedan tan sensibilizadas por el cóctel inflamatorio que cualquier estímulo mecánico, por insignificante que parezca, es interpretado por el cerebro como un dolor desgarrador. Las personas aquejadas refieren que incluso la corriente de aire generada al caminar cerca, el peso de una sábana liviana sobre el pie o la mínima vibración de los pasos de otra persona en la habitación provocan una onda de sufrimiento insoportable en la extremidad. Dentro de los registros de atención traumatológica y reumatológica, la fase crítica de un ataque de gota suele posicionarse de forma constante entre los niveles 7 y 9 de la escala visual analógica. El dolor pulsátil e ininterrumpido puede mantenerse durante varios días si no se interviene farmacológicamente para bloquear las vías inmunitarias y disolver la respuesta inflamatoria, privando a la persona del descanso y dejándola en un estado de incapacidad funcional total. Picadura de hormiga bala. Considerada la agresión por artrópodo más devastadora del reino animal, la picadura de la hormiga bala, para poner a Clavata, encabeza con firmeza la cima de la escala de Schmidt con un nivel 4 absoluto.
Habitante de las selvas húmedas de Centro y Sudamérica, esta especie posee un potente veneno neurológico cuya función principal no es solo la caza, sino la disuasión total de cualquier amenaza potencial. La arquitectura de su aparato punzante le permite inyectar una dosis masiva de sustancias químicas directamente en el tejido subcutáneo, desencadenando una respuesta sensorial que puede prolongarse por más de 24 horas ininterrumpidas. El secreto detrás de la brutalidad de este ataque reside en una neurotoxina única en la naturaleza conocida como poneratoxina. Este péptido actúa bloqueando la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje en las fibras nerviosas nociceptivas, manteniéndolos permanentemente abiertos. Como consecuencia, las neuronas del dolor entran en un estado de despolarización continua, enviando ráfagas incesantes de impulsos eléctricos hacia la médula espinal y el encéfalo. Esta parálisis de los mecanismos de neutralización nerviosa impide que el organismo regule o disminuya la señal de malestar, generando una tormenta sensorial ininterrumpida que se propaga por todo el sistema periférico de la extremidad afectada. La sensación experimentada tras la inoculación del veneno ha sido descrita por el entomólogo Justin O. Schmidt como el equivalente a caminar sobre brasas encendidas, manteniendo un clavo oxidado de 3 pulgadas incrustado directamente en el talón. La zona impactada presenta un edema violento, temblores musculares incontrolables, sudoración profusa y un ardor abrasador que penetra hasta el hueso. Con el paso de las horas, el dolor no cede, sino que se manifiesta en oleadas pulsátiles que recorren el brazo o la pierna afectada, pudiendo causar parálisis temporal, taquicardia y convulsiones secundarias a la sobreestimulación neurológica. En la evaluación clínica e índices de trauma por veneno, el ataque de la Paraponera clavata se posiciona sólidamente en los niveles 9 y 10 de la escala visual analógica. La intensidad de esta experiencia es tal que diversas culturas amazónicas, como la tribu Sateremahue, utilizan decenas de estas hormigas cosidas en guantes de hojas como parte de un ritual de iniciación a la adultez, sometiendo a los jóvenes a múltiples picaduras simultáneas para poner a prueba los límites absolutos de la resistencia humana. Parto con complicaciones o distocia. Pocos eventos biológicos someten a la fisiología humana a una demanda sensorial y mecánica tan extrema como el proceso del parto distócico o con complicaciones en ausencia de anestesia epidural. Este escenario se desencadena cuando existen interferencias en la progresión normal del nacimiento, ya sea por una falta de proporción entre el tamaño de la cabeza fetal y la pelvis materna, por una posición anómala del bebé o por la hiperdinamia uterina, donde el miometrio se contrae con una frecuencia e intensidad desmedidas. La falta de avance natural prolonga el esfuerzo fisiológico durante horas, transformando la dinámica muscular en un proceso de alto impacto para los tejidos comprometidos. El mecanismo de sufrimiento en esta condición combina estímulos nociceptivos viscerales y somáticos de gran magnitud. Durante la fase de dilatación, las contracciones involuntarias del útero generan un estado de isquemia miometrial relativa, ya que la presión de la pared muscular colapsa temporalmente los vasos sanguíneos que la irrigan. Esto libera cantidades masivas de ácido láctico y mediadores inflamatorios que irritan las fibras nerviosas viscerales tipo C, asociadas a los segmentos medulares T10AL1. A medida que el feto desciende de forma dificultosa, la presión ejercida sobre el cuello uterino, la vejiga, el recto y las estructuras del suelo pélvico activa las fibras somáticas tipo A delta a través del nervio pudendo, enviando señales de estiramiento y laceración tisular de extrema violencia hacia el sistema nervioso central. La presencia de una distocia, como la distocia de hombros o el encajamiento infructuoso, eleva la tensión sobre el canal de parto a límites mecánicos críticos. El estiramiento extremo y el desgarro eventual de los músculos del perineo, sumado a la compresión directa de las raíces nerviosas del plexo lumbosacro, generan un malestar que deja de ser intermitente para convertirse en una sensación aplastante e ininterrumpida. La fatiga muscular acumulada y el agotamiento de las reservas de glucógeno en el miometrio inducen espasmos uterinos violentos, desencadenando una respuesta de estrés sistémico caracterizada por hiperventilación, taquicardia y una descarga masiva de catecolaminas en la circulación materna. Dentro de los parámetros de medición de la experiencia dolorosa, la McGill Pain Questionnaire y la escala visual analógica posicionan de forma constante al parto complicado sin analgesia en los niveles más elevados, ubicándose entre el nivel 8 y el 10 según el grado de trauma tisular.
La intensidad registrada en estos cuadros supera con frecuencia la de fracturas graves o intervenciones quirúrgicas sin anestesia, representando uno de los mayores desafíos fisiológicos y emocionales que el cuerpo humano puede soportar en el ámbito de la medicina obstétrica. Trauma por aplastamiento muscular. Ocurriendo habitualmente tras colapsos estructurales, atrapamientos prolongados o accidentes de gran magnitud, el síndrome de aplastamiento o síndrome de Crush representa un evento donde el trauma mecánico masivo se combina con un fallo metabólico sistémico. Cuando un objeto de gran peso ejerce una presión continua sobre extremidades o masas musculares extensas, se interrumpe de forma absoluta la circulación sanguínea local. Esta falta de irrigación sumerge a las fibras musculares en una isquemia severa que destruye la permeabilidad de la membrana celular, provocando la muerte masiva de los miocitos y la necrosis del tejido estriado mientras la víctima permanece aprisionada. Durante la fase de compresión directa, la estimulación violenta sobre las fibras nerviosas somáticas y la acumulación de edema interno generan una señal de malestar agudo y opresivo de gran intensidad. Sin embargo, el fenómeno más peligroso y doloroso desde el punto de vista sistémico sucede en el momento exacto de la liberación. Al retirar el peso, se restablece el flujo sanguíneo y ocurre el fenómeno de reperfusión. Las toxinas acumuladas en el tejido destruido, principalmente mioglobina, potasio, creatina quinasa y ácido láctico, son arrastradas de golpe hacia el torrente circulatorio general, provocando un choque hipovolémico y una toxemia metabólica que compromete gravemente la función renal y cardíaca. La respuesta inflamatoria masiva en las extremidades liberadas desata un edema de progresión rápida dentro de los compartimentos fagocitarios inelásticos, dando origen a un síndrome compartimental secundario. La presión hidrostática dentro de las fascias musculares aumenta a niveles tan extremos que estrangula a las arterias remanentes y destruye los troncos nerviosos principales. Este atrapamiento de la microcirculación somete a las terminaciones nerviosas nociceptivas a un estado de hipersensibilidad destructiva, traduciéndose en una sensación abrasadora, pulsátil e ininterrumpida que se extiende por toda la extremidad y no responde a la inmovilización. En las escalas de trauma y valoración de emergencias médicas, este cuadro provocado por la destrucción tisular masiva se ubica de forma consistente entre los niveles 9 y 10 de la escala visual analógica. La combinación de desgarro muscular, isquemia prolongada, compresión de nervios periféricos y falla multiorgánica imprevista sitúa al síndrome de aplastamiento entre las experiencias fisiológicas más devastadoras, requiriendo reanimación agresiva con fluidos e intervenciones quirúrgicas de urgencia para liberar la presión compartimental o amputar la zona afectada antes de que el colapso metabólico le quite la vida al paciente. Estamos en el nivel 4. Picadura de pez piedra. La inoculación del veneno del pez piedra, Synantheia verrucosa, figura entre los eventos biológicos más atroces que pueden ocurrir en el medio acuático, situándose en la cúspide de la toxicología marina. Este espécimen posee entre 12 y 13 espinas dorsales rígidas conectadas a glándulas venenosas altamente desarrolladas. Al mimetizarse perfectamente con el lecho marino o los arrecifes de coral, el insecto o la víctima suele pisar accidentalmente al animal. El peso del cuerpo presiona las espinas, las cuales actúan como agujas hipodérmicas e inyectan una carga química letal profundamente en los tejidos blandos del pie o la pierna. El veneno contiene un complejo proteico altamente destructivo denominado verrucotoxina y estonustoxina, este último un potente agente citolítico y vasodilatador. Al penetrar en el torrente sanguíneo local, la toxina crea poros en las membranas celulares, induciendo una lisis celular masiva que deriva en la necrosis rápida de la epidermis, la dermis y el tejido muscular circundante. De manera simultánea, la sustancia química despolariza de forma masiva los canales de calcio y potasio en las terminaciones nerviosas, lo que desencadena una ráfaga ininterrumpida de señales nociceptivas de alta frecuencia que viajan hacia la médula espinal a una velocidad devastadora. La sensación inducida por este ataque es descrita por los sobrevivientes como una oleada de dolor fulminante, abrasador e intolerable que se propaga en cuestión de segundos desde el sitio del pinchazo hacia toda la extremidad. En minutos, la zona impactada se torna cianótica y edematizada de forma extrema, mientras la muerte tisular avanza de forma visible.
La intensidad del sufrimiento neurológico es tan abrumadora que a menudo priva de la consciencia a la víctima, desatando cuadros de delirio, convulsiones, parálisis motora localizada y un choque anafiláctico o cardiogénico, ya que las toxinas también interfieren con el músculo cardíaco. En los índices de medicina submarina y escalas de trauma por envenenamiento, el ataque por sinanceía verrucosa alcanza un 10 absoluto en la escala visual analógica, sobrepasando casi cualquier otra agresión del reino animal. Existen registros médicos donde las víctimas sufrieron de tal nivel de desesperación antes de recibir el suero antiveneno que intentaron amputar su propia extremidad afectada en un esfuerzo por detener la agonía. Si la asistencia médica inmediata no interviene para neutralizar la proteína tóxica e impedir que le quite la vida a la persona por colapso cardiorrespiratorio, los daños estructurales y la necrosis tisular pueden dejar secuelas permanentes o pérdida funcional de la zona lesionada. Quemadura térmica de tercer grado. Cuando una fuente de calor extremo destruye la totalidad del espesor cutáneo, se genera una lesión térmica de tercer grado que abarca no solo la epidermis y la dermis, sino que se extiende hasta la hipodermis o tejido subcutáneo. En el centro de la zona afectada, la temperatura desnaturaliza instantáneamente las proteínas celulares y destruye los plexos vasculares y nerviosos, creando una costra rígida e inelástica de tejido muerto conocida como escara. Paradoxalmente, el área central insensible no está libre de malestar. La verdadera tortura fisiológica ocurre en los bordes de la lesión y en las capas profundas, donde las fibras nerviosas no resultaron completamente destruidas, sino que quedaron expuestas, laceradas y sometidas a un estado de irritación química extrema. La respuesta inflamatoria masiva en los márgenes de la quemadura desata una tormenta química donde se liberan cantidades industriales de histamina, bradicinina, prostaglandinas y factor de necrosis tumoral. Este caldo biológico hipersensibiliza los nociceptores remanentes, provocando que cualquier estímulo de la zona genere un dolor pulsátil y lacerante de escala mayor. A medida que pasan los días, el verdadero calvario médico comienza con el proceso terapéutico obligatorio, el desbridamiento quirúrgico y curativo. Esta técnica consiste en retirar mecánicamente el tejido necrótico para prevenir infecciones mortales y permitir la injertación, lo que implica frotar, cortar y raspado directo sobre las terminaciones nerviosas colindantes que se encuentran en plena fase de regeneración o hiperalgesia. Durante los procedimientos de limpieza e higienización en los tanques de tratamiento, los pacientes experimentan una exposición sensorial que sobrepasa las defensas psicológicas del organismo. El desprendimiento de la escara y el contacto de la piel viva expuesta con las soluciones antisépticas o las gasas médicas reactivan las vías somáticas de transmisión del dolor a través de las fibras A delta y C, con una frecuencia destructiva. La tensión mecánica aplicada para estirar la piel rígida circundante e impedir contracturas agrega un componente de tracción tisular que perpetúa el sufrimiento durante semanas o meses, requiriendo esquemas analgésicos basados en opioides de alta potencia. En las unidades especializadas de traumatología y quemados, la fase de curación y desbridamiento de una lesión de tercer grado se posiciona sistemáticamente en el límite máximo de 10 en la escala visual analógica. La naturaleza prolongada y repetitiva de este procedimiento convierte la experiencia en uno de los eventos médicos más angustiantes documentados en la ciencia, donde el tratamiento indispensable para salvar la extremidad o evitar que la sepsis le quite la vida al paciente resulta casi tan agonizante como el accidente inicial. Neuralgia del trigémino. Reconocida en la neurología como una de las experiencias patológicas más agrupadamente destructivas para el ser humano, la neuralgia del trigémino consiste en una alteración del quinto par craneal, la estructura nerviosa encargada de transmitir toda la sensibilidad táctil, térmica y nociceptiva del rostro hacia el encéfalo. El origen más frecuente de este trastorno es la compresión mecánica de la raíz del nervio por parte de un vaso sanguíneo errático, frecuentemente la arteria cerebelosa superior, en la zona de entrada al tronco encefálico. Esta fricción pulsátil constante wear y destruye la envoltura de mielina que aísla los axones nerviosos, generando un circuito de cortocircuito eléctrico donde la conducción nerviosa pierde su control normal. La consecuencia directa de esta desmielinización local es la aparición de paroxismos de dolor fulminante que se proyectan a lo largo de una o varias ramas del nervio, oftálmica, maxilar o mandibular. La perturbación es tan severa que destruye el filtro sensorial del cerebro, haciendo que estímulos táctiles completamente inofensivos desencadenen una respuesta nociceptiva masiva.
Fenómenos tan cotidianos como el roce de una brisa de aire sobre la mejilla, el acto de masticar, hablar, sonreír, lavarse los dientes o tocarse la cara actúan como detonantes sobre zonas gatillo hiperestésicas, disparando una descarga sensorial que los pacientes describen como una descarga eléctrica de alto voltaje o una punzada ardiente que atraviesa el rostro por dentro. La naturaleza impredecible y violenta de las crisis sumerge a las personas en un estado constante de terror y desamparo psicológico. Aunque las descargas individuales suelen durar desde unos pocos segundos hasta un par de minutos, pueden repetirse en ráfagas sucesivas decenas de veces a lo largo del día durante semanas enteras. El impacto es tan invasivo que quienes sufren esta afección dejan de comer, hablar o asearse por miedo a activar la descarga neurológica, lo que conduce a un deterioro físico rápido y a un aislamiento social absoluto en búsqueda de inmovilidad facial completa. En las escalas de dolor neurológico y en la escala visual analógica, las crisis agudas de neuralgia del trigémino se posicionan de manera categórica en el nivel 10, siendo catalogada junto a la cefalea en racimos como una de las afecciones neurológicas que más al límite lleva la resistencia del individuo. Dado que los analgésicos convencionales no logran bloquear el cortocircuito del axón, el abordaje médico requiere el uso de anticonvulsivos específicos para estabilizar las membranas neuronales o intervenciones quirúrgicas invasivas de descompresión microvascular para separar el vaso sanguíneo del nervio e impedir que las descargas continuas le quiten la paz y la calidad de vida al paciente. Síndrome doloroso regional complejo. Sumergiendo al organismo en una tormenta neuroinflamatoria ininterrumpida, el síndrome doloroso regional complejo, por sus siglas, SDRC, representa una de las fallas más drásticas del sistema nervioso central y periférico tras sufrir una lesión inicial que, en muchos casos, pudo haber sido tan leve como una simple torcedura o una microfractura. En este trastorno, el proceso natural de curación se descarrila por completo. La respuesta de curación no se apaga, sino que entra en un bucle de retroalimentación positiva donde los circuitos del malestar se amplifican progresivamente. La alteración principal reside en una disfunción del sistema nervioso autónomo simpático y una sensibilización espinal masiva, donde las fibras nerviosas nociceptivas tipo C sufren una alteración estructural que las lleva a disparar señales continuas de alarma hacia el cerebro sin que exista un estímulo dañino real en la extremidad. El mecanismo fisiológico que perpetúa este calvario involucra una respuesta inflamatoria neurogénica fuera de control. El extremo periférico de los nervios dañados libera desmedidamente neuropéptidos proinflamatorios como la sustancia P, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina directo en los tejidos blandos. Esta marejada química altera la microcirculación de la zona, provocando severos cambios tróficos y vasomotores. La extremidad afectada, generalmente una mano, un brazo o un pie, experimenta fluctuaciones extremas de temperatura, pasando de estar helada a cianótica o ardiente, acompañada de una sudoración anómala, edema crónico, pérdida de movilidad y cambios en la textura de la piel, las uñas y el vello. La vivencia sensorial que experimenta el paciente está dominada por una combinación aterradora de alodinia e hiperalgesia extrema. Estímulos tan sutiles como la brisa de un ventilador, el contacto con el agua durante el baño o la simple presencia de una tela liviana son procesados por el cerebro como si el miembro estuviera sumergido en fuego directo o sufriera aplastamiento constante. La perturbación no da tregua durante la noche, privando completamente del descanso a la persona y generando una alteración secundaria en la representación topográfica del miembro en la corteza somatosensorial del cerebro, lo que lleva al individuo a percibir la extremidad afectada como un objeto ajeno, hipertrofiado y monstruoso que le causa un martirio incesante. Al ser evaluado mediante el cuestionario de dolor de McGill, el instrumento clínico más riguroso para cuantificar la experiencia del sufrimiento humano, el SDRC, obtiene la puntuación más alta registrada en la literatura médica, alcanzando un valor aproximado de 42/50. Este índice supera con frecuencia las mediciones obtenidas en amputaciones sin anestesia o en las fases terminales del cáncer, colocándose a su vez en un nivel 10 absoluto en la escala visual analógica. Dado que no existe una cura directa y los tratamientos farmacológicos habituales ofrecen un alivio limitado, la condición requiere un abordaje multidisciplinario complejo para intentar modular la señalización espinal e impedir que este cortocircuito neurogénico destruya por completo la estabilidad mental del paciente. Picadura de medusa avispa de mar.
representando el punto cumbre del peligro en la toxicología marina mundial. El contacto con la medusa avispa de mar, Chironex fleckeri, desencadena la respuesta nociceptiva y sistémica más devastadora que se conoce en el reino animal. Habitante de las aguas costeras del Indo-Pacífico y el norte de Australia, este nidario posee hasta 60 tentáculos que pueden extenderse 3 metros de longitud, cargados colectivamente con más de 3.000 millones de nidocitos. Al entrar en contacto directo con la piel humana, el roce mecánico y la presión osmótica activan microscópicos arpones accionados por presión hidrostática que se disparan en microsegundos, atravesando la epidermis e inyectando un volumen masivo de toxinas ultranocivas directamente en la microcirculación dérmica. El veneno de la Chironex fleckeri es un cóctel complejo compuesto por cardiotoxinas, miotoxinas, agentes citolíticos de poro e histaminas de acción inmediata. A diferencia de otras sustancias químicas que tardan minutos en distribuirse, estas proteínas actúan de forma fulminante, alterando la permeabilidad iónica en las membranas celulares. En los nociceptores de la piel, la sustancia provoca una apertura celular masiva de los canales de sodio y calcio, generando una tormenta de impulsos eléctricos de alta frecuencia que satura instantáneamente el sistema nervioso central. En cuestión de segundos, la piel afectada desarrolla latigazos eritematosos de tono violáceo que sufren una necrosis epidérmica inmediata, dejando marcas abrasadoras similares a las de un hierro incandescente. La experiencia sensorial producida por esta agresión es descrita clínicamente como un sufrimiento agudo, abrasador e intolerable que supera las barreras de contención del cerebro humano. El malestar no se limita a la superficie cutánea. En menos de un minuto, las cardiotoxinas penetran en el torrente sanguíneo, provocando hipercalemia masiva al destruir los glóbulos rojos, lo que desencadena espasmos musculares violentos, hiperventilación, dolor opresivo e insoportable en el tórax y la espalda, y una sensación inminente de muerte. La sobreestimulación nerviosa y el choque vagal son de tal magnitud que muchas víctimas pierden el conocimiento o sufren un paro cardíaco irreversible en diástole apenas 2 o 3 minutos después del roce, pereciendo ahogadas a escasos metros de la orilla antes de poder pedir auxilio. Dentro de los registros de la medicina de urgencias y las escalas de envenenamiento internacional, la picadura de la avispa de mar ocupa el nivel 10 absoluto en la escala visual analógica y representa el techo del sufrimiento provocado por una toxina biológica. Para los escasos sobrevivientes que logran recibir la aplicación inmediata de vinagre para inactivar los nidocitos no disparados y el suero antiveneno para estabilizar el sistema cardiovascular, la recuperación implica superar semanas de agonía por la necrosis profunda de los tejidos, dejando cicatrices permanentes y un trauma neurológico que evidencia la potencia del veneno más letal del planeta. Estamos en el nivel 5. Intoxicación por Yimpi. Conocida como la especie vegetal más peligrosa del planeta, la Dendrocnide moroides, popularmente llamada Yimpi o arbusto del suicidio, representa una amenaza biológica sin igual en las selvas tropicales del noreste de Australia. Toda la superficie de la planta, desde sus hojas anchas hasta sus tallos, está recubierta por una densa capa de tricomas silíceos microscópicos que actúan como frágiles agujas hipodérmicas. Al menor contacto con la piel, estas estructuras compuestas de dióxido de silicio se fracturan e incrustan profundamente en la dermis, liberando una potente neurotoxina peptídica sumamente estable llamada moroidina. La arquitectura de estos vellos es tan diminuta y resistente que penetran la epidermis sin romper la estructura del tricoma, convirtiendo el tejido afectado en un reservorio continuo de veneno que el organismo es incapaz de degradar o expulsar de manera natural. La fisiopatología del veneno de la Yimpi se distingue por una alteración molecular prolongada en las terminaciones nerviosas nociceptivas tipo C y A delta. La moroidina modifica la cinética de apertura y cierre de los canales de sodio dependientes de voltaje en los axones somáticos, impidiendo su inactivación normal y forzando a las neuronas del dolor a disparar impulsos eléctricos de alta intensidad de forma continua. En cuestión de segundos tras el roce, el individuo experimenta una sensación inicial de ardor violento que se intensifica drásticamente durante los primeros 30 minutos, escalando hacia un sufrimiento abrasador, pulsátil y lacerante que evoca la combinación de ser quemado con ácido caliente y electrocutado de manera simultánea.
La respuesta neuroinflamatoria desencadena un edema severo en la zona, acompañado de una linfadenopatía axilar o inguinal extremadamente dolorosa, donde los ganglios linfáticos adyacentes se inflaman y se vuelven dolorosos al tacto debido al filtrado masivo de las toxinas. La característica más aterradora y singular de esta intoxicación vegetal reside en su aterradora persistencia temporal. Dado que los tricomas de sílice permanecen atrapados en la dermis y la molécula de moroidina muestra una resistencia excepcional a la degradación metabólica, el cuadro no concluye en horas o días. Las víctimas sufren episodios de reactivación agudísima durante meses o incluso años después del contacto inicial. Variaciones leves en la temperatura ambiental, el contacto con el agua durante la ducha, la presión del roce de la ropa o incluso la brisa del aire reactivan mecánicamente las agujas microscópicas, disparando nuevamente la descarga neurológica con la misma violencia que el primer día. Esta falta de tregua sumerge a las personas en un estado de estrés postraumático e hiperalgesia constante que altera de forma drástica su estabilidad psicológica. En los índices de toxicología y en la escala visual analógica, la picadura del arbusto Yimpi Yimpi se posiciona categóricamente en el nivel 10, representando el límite máximo de sufrimiento provocado por el reino vegetal. Los analgésicos y opioides convencionales ofrecen un alivio ínfimo frente a este cortocircuito neurogénico, requiriéndose en los protocolos de primeros auxilios la aplicación de ácido clorhídrico diluido para neutralizar superficialmente las toxinas y el uso de cera depilatoria para intentar extraer mecánicamente los tricomas de la piel antes de que el veneno se fije en las capas profundas del tejido. Pancreatitis necrotizante aguda. Representando una de las emergencias gastroenterológicas más catastróficas y de mayor mortalidad en la medicina intensiva, la pancreatitis aguda necrotizante ocurre cuando los mecanismos de protección celular de la glándula pancreática colapsan por completo. Desencadenada frecuentemente por la obstrucción de la vía biliar por cálculos o por el consumo excesivo de alcohol, este cuadro provoca la activación intrínseca y prematura de los timógenos, las proenzimas digestivas como el tripsinógeno, dentro del propio parénquima pancreático. En lugar de procesar los alimentos en el duodeno, enzimas extremadamente agresivas como la tripsina, la elastasa y la fosfolipasa A2, inician un proceso de autodigestión masiva del tejido pancreático y de la grasa peripancreática, destruyendo los vasos sanguíneos y transformando el órgano en un foco de necrosis purulenta y hemorrágica. El mecanismo fisiopatológico del dolor alcanza una magnitud abrumadora debido a la privilegiada y compleja localización retroperitoneal del páncreas. La cascada enzimática destructiva y el edema inflamatorio severo rebasan rápidamente la cápsula pancreática, erosionando el espacio retroperitoneal e irritando de forma directa e ininterrumpida el plexo celíaco, el gran centro nervioso autonómico que inerva las vísceras del abdomen superior. Paralelamente, la liberación masiva de mediadores inflamatorios como la bradicinina y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, sumada a la acumulación de exudado hemorrágico, produce una irritación química severa sobre el peritoneo parietal posterior, un tejido con alta densidad de fibras nociceptivas somáticas A delta. La combinación de la estimulación visceral profunda con la irritación somática genera un patrón doloroso característico e incapacitante. El paciente experimenta una sensación constante, transfictiva y abrasadora en el epigastrio que se irradia de forma penetrante hacia la espalda en cinturón, la cual no cede con ninguna postura fisiológica ni con el vómito recurrente. A medida que la necrosis avanza, la extravasación de líquido pancreático y la respuesta inflamatoria sistémica provocan un híleo paralítico extenso y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por sus siglas, SIRS, derivando en un choque hipovolémico y distributivo caracterizado por la fuga capilar masiva hacia el tercer espacio. En los protocolos de terapia intensiva y evaluación del dolor agudo, la pancreatitis necrotizante se sitúa de manera consistente entre los niveles 9 y 10 de la escala visual analógica, compitiendo en intensidad con los eventos traumáticos más severos del cuerpo humano. Los analgésicos convencionales resultan totalmente insuficientes para mitigar la tormenta nerviosa generada por la autodigestión tisular, requiriendo de forma obligatoria la administración intravenosa continua de opioides potentes como la morfina o el fentanilo, infusión de fluidos para combatir el choque y la intervención quirúrgica o endoscópica de urgencia para desbridar el tejido necrótico antes de que la sepsis secundaria devaste por completo el organismo. Peritonitis por perforación de víscera hueca.
La perforación de una víscera hueca, como una úlcera gástrica péptica, un divertículo colónico o un apéndice necrosado, representa una de las catástrofes quirúrgicas más graves y agónicas de la medicina de urgencias. Se desencadena por el vertido inmediato de ácido clorhídrico, bilis, enzimas digestivas o materia fecal al espacio aséptico de la cavidad peritoneal. El peritoneo parietal, la membrana altamente vascularizada e inervada que recubre la pared abdominal interna, posee una de las densidades más elevadas de receptores somáticos nociceptivos a delta del cuerpo humano. Cuando este tejido entra en contacto directo con fluidos de pH extremadamente ácido o contaminados por bacterias masivas, se desencadena una irritación química y bacteriana de respuesta fulminante que destruye el revestimiento mesotelial y somete a los axones nerviosos a una estimulación nociceptiva ininterrumpida. La respuesta fisiológica inmediata del organismo para proteger la zona es la contractura muscular involuntaria y rígida de los músculos de la pared abdominal, un signo clínico patognomónico conocido como abdomen en tabla, donde la musculatura se torna dura como la piedra e imposibilita la palpación. Esta tensión muscular extrema, lejos de aliviar el sufrimiento, incrementa la presión intraabdominal y comprime aún más las terminaciones nerviosas hipersensibilizadas por la tormenta de citocinas, histamina y prostaglandinas acumuladas en el exudado inflamatorio. El dolor es instantáneo, devastador y de localización difusa pero abrumadora, intensificándose de forma insoportable con el más mínimo movimiento, el roce de la ropa, la respiración profunda o las vibraciones de la camilla, obligando al paciente a permanecer en una inmóvil rigidez para evitar la estimulación de los mecanorreceptores peritoneales. En la evaluación clínica y escalas de dolor agudo abdominal, este cuadro alcanza el nivel 10 absoluto en la escala visual analógica, sobrepasando la capacidad de autorregulación del sistema nervioso y desencadenando un choque neurogénico e hipovolémico veloz por fuga de fluidos hacia la cavidad abdominal. Requiere la administración inmediata de analgésicos opioides potentes y una laparotomía exploradora de emergencia para lavar la cavidad y suturar la perforación antes de que la sepsis abrumadora provoque un fallo multiorgánico fatal. Isquemia mesentérica aguda. La isquemia mesentérica aguda representa una de las catástrofes vasculares más graves y de mayor mortalidad en la medicina de urgencias, desencadenada por la interrupción repentina del flujo sanguíneo arterial o venoso hacia el lecho intestinal, habitualmente por una embolia o trombosis en la arteria mesentérica superior. Al privar de oxígeno al tejido intestinal, las células de la mucosa entérica colapsan en cuestión de minutos, perdiendo la integridad de sus membranas y liberando enzimas lisosómicas destructivas. Esta rápida progresión hacia la hipoxia e isquemia transmural desencadena una necrosis masiva de la pared del intestino, activando de forma violenta los receptores nociceptivos viscerales tipo C, distribuidos en el plexo entérico de Auerbach y Meissner. El signo clínico cardinal de este cuadro es la impactante disociación clínico-sensorial. El paciente experimenta un dolor abdominal agudo, atrofia agónico de inicio súbito que resulta completamente desproporcionado con respecto a los hallazgos iniciales en la exploración física. A medida que la necrosis tisular avanza hacia la capa serosa y la pared pierde su función de barrera, las bacterias de la microbiota intestinal penetran en la cavidad peritoneal, desencadenando una sepsis fulminante, choque distributivo e inflamación neurogénica sistémica. En las escalas de evaluación médica y urgencias vasculares, la isquemia mesentérica aguda se ubica de forma constante en el nivel 10 de la escala visual analógica. La intensidad de la señalización nociceptiva superpone las defensas de autorregulación del cerebro, requiriendo un diagnóstico angiográfico urgente, soporte con opioides de alta potencia y una revascularización o rección quirúrgica inmediata del segmento intestinal necrótico antes de que el colapso multiorgánico resulte irreversible. Picadura de hormiga cosechadora de Maricopa. Poseedora del título toxicológico del veneno de insecto más potente del planeta, la hormiga cosechadora de Maricopa, Pogonomyrmex maricopa, habita en las zonas áridas del suroeste de Estados Unidos y el norte de México, contando con una dosis letal media, conocida como DEL-50, de tan solo 0.12 miligramos por kilogramo en mamíferos. A diferencia de otros artrópodos que destacan por la arquitectura de su picadura, esta especie sobresale por la toxicidad pura de su secreción. Un cóctel biológico compuesto por péptidos citolíticos, fosfolipasas, hialuronidasas y una concentración masiva de histamina.
Cuando la hormiga ancla sus mandíbulas en la piel para hacer palanca e inyectar su aguijón de forma repetida, libera una toxina cuyo valor destructivo por miligramo supera con facilidad al de la mayoría de las serpientes venenosas, requiriendo apenas unas 12 picaduras continuas para terminar con la vida de un roedor pequeño. La fisiopatología del ataque desencadena una destrucción tisular y neurológica en cadena a través de la microcirculación cutánea. Las enzimas hialuronidasas degradan la matriz extracelular para facilitar la rápida dispersión de la toxina, mientras que las fosfolipasas destruyen las membranas de las células endoteliales y los glóbulos rojos, provocando una necrosis localizada y una extravasación de fluido masiva que genera un edema ardiente y extremadamente indurado. De manera simultánea, la carga peptídica de la secreción actúa directamente sobre los canales iónicos de las fibras nociceptivas tipo C y A delta, despolarizando las terminaciones de forma violenta e ininterrumpida. Esto genera una ráfaga masiva de impulsos eléctricos dolorosos que saturan los centros de procesamiento espinal durante un período de 4 a 8 horas seguidas. La vivencia sensorial que provoca el veneno de la Pogonomyrmex maricopa es descrita clínicamente como un dolor abrasador, profundo y altamente pulsátil que parece penetrar hasta la estructura ósea de la extremidad. A pesar de que en la escala de Schmidt se ubica en un nivel 3 debido a que la sensación carece de la cualidad explosiva e inmediata de la hormiga bala, su verdadera brutalidad radica en la persistencia del choque neuroinflamatorio y la intensa alodinia local, donde cualquier mínimo cambio térmico o presión táctil en la zona afectada reactiva las descargas de angustia neurológica. En los registros de toxicología y emergencias por picaduras, el ataque de esta especie alcanza niveles de 8 a 9 en la escala visual analógica, requiriendo la aplicación de compresas frías para ralentizar la actividad enzimática y el uso de antihistamínicos potentes para frenar la cascada inflamatoria sistémica antes de que la toxemia ponga en riesgo los tejidos adyacentes. Hemos llegado al final del video, muchas gracias, pasemos a la sección de saludos. Como siempre, les estoy muy agradecido con todos ustedes, me pone muy feliz ver el apoyo que le dan a mis vídeos, nunca terminaré de agradecerles a cada uno de ustedes. Si mi video les ha gustado, por favor dejen su like, comenten cuál fue la escala de dolor que más los ha dejado impactados, compartan mi video con algún amigo o conocido suyo y suscríbanse a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.